I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty? Hola, buenas, somos Dani y Karim, vuestros profesores de YouTube de natación. En el video anterior os hablemos de la brazada de crawl y en este nuevo video os hablaremos de la acción de piernas y de la respiración. Primero os haremos una pequeña introducción sobre la técnica del crawl en general. Si queréis ver más detalladamente la acción de brazos del crawl, os dejamos en la descripción el link del vídeo anterior. Y ahora vamos a ver la técnica general del crawl, los pasos y en qué consiste. Consiste en la posición del cuerpo, En la patada de crawl en la acción de brazos. y en la respiración. El crawl es el estilo más popular que hay y el primero que se suele enseñar y es el estilo más rápido que hay. Pero déjate de rollos y vamos a la práctica. Los nadadores utilizan una acción de brazos y un batido de piernas alternativo. La acción de piernas es un movimiento vertical, ascendente y descendente. Ascendente, la pierna sube extendida hasta la posición horizontal por medio de la extensión de la cadera. Descendente, se flexiona la cadera y la rodilla para que el pie termine de subir a la superficie. A continuación se produce la extensión energética de la pierna, mientras el muslo comienza a subir nuevamente. Es un movimiento alternativo que parte desde la cadera. El batido de piernas oscila entre 2 y 6 patadas. La función de las piernas consiste en aumentar la propulsión y disminuir la resistencia manteniendo una posición elevada del cuerpo y logrando un mayor equilibrio. Las piernas tienen que estar relajadas, los pies hacia adentro y los dedos de punta. El batido nace desde las rodillas. Como podemos ver, avanza muy poco a poco y se cansa muy rápido. En cuanto a la respiración, en el estilo de crawl se toma aire por la boca al girar la cabeza a un lado y se expulsa el aire bajo el agua. Es muy recomendable aprender a respirar por los dos lados, ya que si nos limitamos a respirar siempre por el mismo lado, podríamos descompensar la columna. La inspiración se hace por la boca, ligeramente bajo la superficie, aprovechando el surco que forma la ola que crea la cabeza al avanzar. Aquí podemos ver que hace la respiración cada brazada. Bueno, y os preguntaréis por qué hay profesores y uno no sabe nadar. Pues la verdad es que yo tampoco lo sé. Tú sabes bien que de los errores aprenden. Ah, pues bueno. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo en el que hablaremos sobre la braza. Hasta otra. When Jason was at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So